La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, FILUSAC es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, FILUSAC 2022. Buenos días, les saluda Norma Yurie Ordóñez. Recuerden que el enlace de inscripción para este evento se encuentra en la página de Educación Continua. Tengo el honor de presentar a la doctora Niré Collazo, desde Uruguay, quien es la moderadora del conversatorio Mujer, tu voz inspira. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Y bueno, acá estoy con Wendy Rodas. Hola, Niré, ¿cómo estás? Muy bien, Wendy, muy agradecida por, bueno, llegar a Guatemala gracias a ti por segundo año consecutivo y poder llegar a toda la gente de la universidad. Así que muchísimas gracias y bueno, a las órdenes, acá estamos para conversar un rato. Claro, yo igual, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Y bueno, este año nuevamente, Niré, y bueno, que nos tocó esta conferencia Mujer, tu voz inspira. Y bueno, que es un tema de mucha importancia en la narración oral en nuestros tiempos, ¿verdad? El año pasado recuerdo que hablamos de la importancia de la narración oral y bueno, este año quisimos también darle como un matiz sobre la historia relacionado con la mujer. Entonces, bueno, para hablarles un poquito también que se ampliará, ¿no? Sobre las mujeres a lo largo de la historia, cómo ha sido el punto clave de transmisión de la cultura popular, de la tradición oral. Y bueno, vamos a hablar también de la narración oral y por eso tenemos a una experta que es Niré Collazo. Y para hablarles un poco de ella, bueno, Niré es escritora uruguaya, ella creó la Escuela de Narración Oral Casacuentos en Uruguay, es experta en literatura infantil y juvenil, y bueno, es organizadora de encuentros de narradores orales, es reconocida internacionalmente por todas las participaciones en diferentes festivales, ferias de libro a nivel mundial. Y bueno, Niré ha publicado también varios libros, entre ellos se encuentra Para contarte mejor, que más adelante vamos a hablar de ese libro. Y bueno, Niré ha realizado un sinfín de entrevistas y bueno, Niré ha hecho muchas cosas. Y bueno, Niré, en una de las entrevistas que te hicieron en el país, recuerdo una frase que tú dijiste, que es elegir una historia es parecido a enamorarse. A mí me encantó esa frase, Niré, no sé, ¿nos quieres comentar un poco de esa frase? Bueno, querida Wendy, sí, para mí la narración oral y el amor van juntos de la mano y me parece que el amor es una cosa seria, pero que también puede ser muy divertida y además es muy placentera, lo mismo que la narración oral. Entonces, es una frase que le ha gustado a mucha gente y está circulando, y yo siempre digo que uno no se enamora en la vida de todo el mundo. Puede quererlo, puede, ¿no? Ser tierno, cariñoso, pero enamorarse, lo que es enamorarse, y supongo que todos los que están viendo, los que están escuchando, si no están enamorados esta vez, se deben de haber enamorado alguna vez, y sabemos todos que la sensación es muy diferente a enamorarnos, a sentir cariño por un amigo, o por nuestros padres, o por nuestra familia. Me parece que es algo tan
digamos, sustancioso, que va a la fibra mismo, que nos conmueve, que nos mueve, que nos sensibiliza, y entonces creo que elegir un cuento tiene que ver con eso, ¿no? No se eligen los cuentos al azar. También hay una frase que anda por ahí siempre que dice, los cuentos nos eligen a nosotros. Y creo que también Eduardo Galeano, nuestro autor tan reconocido, en algún momento dijo, las historias son las que nos buscan. Bueno, quizás sea una búsqueda mutua, porque es cierto que cuando elegimos un texto para narrar, sobre todo para narrar, porque cuando leemos es como el descubrimiento, también como el amor, ¿no? O sea, conocemos a alguien y es un descubrimiento, ¿no? O sea, bueno, y todo nos parece casi maravilloso. Después empezamos a ver otras cosillas y, claro, bueno, entonces tiene como diferentes etapas. El preparar un cuento, elegir un cuento también nos tiene que enamorar el texto, nos tiene que conmover, nos tiene que, digamos, como digo yo, mover el piso y decir, me encantó, lo quiero compartir, lo quiero contar, y bueno, y ahí es donde empieza el arduo trabajo de preparar una historia, de preparar un cuento, que para los que están en este arte independiente, sabemos que no se estudian de memoria, que hay diferentes tips y técnicas para preparar un texto, y nos tenemos que apropiar de ese texto y no aprenderlo, sino aprenderlo con H. Claro, claro, y me imagino que esa parte del enamorarnos de esa historia es también la forma de transmitirla, ¿no? De que le llegue al otro también de nuestra parte, que le ponemos ese empeño, ese amor a esa historia que queremos compartir, es lo que también se transmite a la otra persona y que bueno, que ese cuento se queda en la mente de la persona, creo que para siempre, ¿no? Y se va transmitiendo de generación en generación, si a alguien le gusta, lo transmite, y bueno, es un sinfín. Sí, yo creo que también tiene que ver la pasión que le pongamos a este arte. Yo soy una enamorada del arte de contar cuentos, a veces se me va el entusiasmo por las nubes en forma desmedida, pero bueno, siempre tengo amigas que me dicen, bueno, vamos a ir calma, calma, porque, porque bueno, está bueno tener la pasión en cuenta, ¿no? Porque ¿qué es esto? No es un hobby, es una pasión. Y cuando uno siente pasión por algo y lo transmite, en ese puente, ¿no?, de emisor y receptor, va la pasión y el otro lo recibe en mayor o menor cantidad, dependiendo de la apertura que tenga desde su íntimo corazón. Porque siempre nos gusta citar el corazón como órgano que pobre corazón, ¿no? Que recibe todo, que da todo, pero bueno, yo digo que los cuentos, hay gente que dice hay que pasarlos por el corazón, yo digo que vienen desde la raíz, y que el cuento se siente desde la planta de los pies, y la historia pasa por nuestro cuerpo, por todo nuestro cuerpo, no solo por el corazón, nos hace vibrar. Qué lindo, Nire, eso me encanta, que pasa por todo nuestro cuerpo, esa historia. Bueno, si uno cierra los ojos y hace un ejercicio, por ejemplo, con la boca cerrada, con la letra ¿no? Se siente una vibración que si uno empieza a tomar conciencia, no es solo en la boca, en la cabeza. O sea, y siempre comparo a los narradores y a las personas con los árboles. Me encanta la naturaleza y miro mucho los árboles y digo, ¿cómo es que aguantan temporales? ¿Cómo es que aguantan lluvias? ¿Cómo hace 100 años que yo tengo un árbol en la puerta de mi casa, ¿no? Y bueno, yo creo que es porque justamente se nutren desde la raíz, se conectan con el universo y además, una condición que debemos tener si queremos contar cuentos, ser flexibles, ¿verdad? Igual que los árboles. Y bueno, no encapricharnos con una historia si sabemos que por ahí esa historia no es la adecuada para nuestro perfil, no es la adecuada para el público a quien voy a narrar. O sea, tenemos que ser flexibles. Y tenemos que aprender también que mi historia, entre comillas,
la pueden narrar otros narradores, y yo encantada de escucharlos. Claro, claro. Sí, sí, mire, eso es importantísimo, ¿no? Cómo estas historias, como te decía anteriormente, se van transmitiendo. Y bueno, y una de las preguntas también que te quería hacer es, bueno, ¿cuál es la importancia de la narración oral en nuestra sociedad en la actualidad? Bueno, en un momento que estamos invadidos por la tecnología, bienvenida tecnología, porque nos ha Sí, salvado de quedarnos enclaustrados en la pandemia sin comunicarnos, hemos descubierto algo que ya existía, pero que no lo precisábamos. Por ejemplo, diferentes modalidades, ¿no? Plataformas para usar. La más nombrada Zoom, por supuesto, y bueno, bienvenida a la tecnología que nos mantuvo comunicadas. Entonces, yo creo que hay una gran necesidad de presencial hoy día más que nunca, después de estar 2 años encerrados prácticamente, pero podríamos decir, bueno, está, tenemos la tecnología, qué necesidad, ¿no? De ir a las escuelas, de ir acá, de ir allá, en forma presencial. Es distinto. O sea, la tecnología existe, pero la palabra sigue viva. Y los narradores y las narradoras y las mujeres, sobre todo, y haciendo honor al título de la ponencia que me encantó, las mujeres somos las grandes transmisoras de la palabra, aunque no lo parezca, aunque en la historia parecería que siempre fueron los hombres los que tienen sí, la voz constante. sí, yo recuerdo, Nire, que cuando iba al taller, bueno, de nosotros casi como el 95% éramos mujeres. Y bueno, y como tú decías, históricamente el tomar públicamente la palabra era un privilegio masculino, que por suerte actualmente esto ha cambiado en muchos sentidos, pero que a primera vista el hecho de contar a viva voz parece como un espacio importante que jugamos las mujeres en una participación activa. Y bueno, cuéntanos también un poquito más sobre ese rol que juega la mujer en la narración oral, tanto antiguamente como actualmente, y cómo nos involucramos con ella. Bueno, si vamos a la historia, siempre hacemos referencia a la famosa Sherezade, ¿no? Que es como la madre Ajá, de Entos, sí, que salvó la cabeza de su hermana y la de muchas doncellas sí, de sí. manos del visir que las poseía y luego las decapitaba. Entonces Sherezade que dijo, bueno, me ofrezco yo, y Sherezade comienza con una historia que al visir le seduce, pero ella deja la historia inconclusa y le dice que al otro día va a continuar. Así lo tiene de historia en historia, de cuento en cuento, sin el final. eh, y bueno, todos conocemos el dicho de lo tuvo escuchando historias 1001 noches, ¿no? Y de ahí surge las 1001 noches de Sherezade, que hay algo de teoría por ahí que dice que no fueron 1001 noches, que en 31 noches logró cambiar el ánimo de ese hombre, logró que ese hombre se casara con ella y bueno, se olvidó de decapitar a las mujeres que las mandaba a decapitar, ¿no? Terrible las historias que hay, pero también recordemos a las mujeres en la guerra. Ahora sabemos que hay muchos focos de guerra y hay guerras terribles hoy día que a veces hay unos minutos del día que yo me pongo a pensar qué bendecida que somos, ¿no? Porque estamos acá con el solcito, con mi casa, ¿no? Y por ahí en otro lugar estás así, te cae un misil, es terrible lo que está Sí, sí, sucediendo en el mundo, terrible. O sea que fíjate tú si habrá que trabajar con la palabra todavía, a esa gente que no entiende que a través de la palabra podemos lograr la paz. Pero las mujeres en las guerras, yo tengo hijos de abuelos huyendo de la Segunda Guerra Mundial, griegos, y he recibido muchas historias directamente de transmisión oral, como tú decías, y las mujeres quedaban solas con los niños, con poca cosa, porque los hombres se tenían que ir a la guerra. Entonces las mujeres quedaban con poca comida, con mucho frío de repente, con muchos niños, no en buenas condiciones, y había que dividir el alimento
dosificarlo, porque no se sabía eso cuándo iba a terminar, y una de las maneras de que se durmieran los niños y las niñas era que las mujeres le contaran historias, para un poco apagar el hambre y otro poco hacer que la noche fuera más placentera. Entonces también Alimentándose de historias. alimentándose de historias. Bueno, también hay una experiencia que en Venezuela, cuando hubo un vendaval en el año 99, que el barro arrasó con muchas comunidades, se armó una brigada de cuentacuentos, ¿no? Entonces, a la noche había carpas armadas para los refugiados y por ahí, imagínate, ¿no? Había Claro. niños llorando, sin sus papás, familias que buscaban a sus familiares, terrible. Y bueno, y la voz del cuentacuento ahí tomaba protagonismo, porque en un ratito, por breves minutos, quizás ese niño, ese adulto, ese joven, lograra olvidarse de la tragedia en la que estaba inmerso y volaba junto con el narrador a otros lugares bellos, no calmos, y muchos podrán decir, bueno, caramba, estamos hablando de tragedias y mirá si un cuento lo va a transportar. No pretendemos de que sea transportado por todo el día, pero que un ratito podamos sacar a las personas del lugar trágico que están viviendo, también está bueno. Esto es como el cuentagotas, ¿no? O sea, la tarea de la narradora oral y del cuentacuentos, yo le pondría gotitas de cuento. Mira, nunca había usado ese nombre, gotitas de cuento, porque, a ver, si yo fuera médico, me dicen, ¿qué le doy a mi hijo para que duerma? Gotitas de cuento, ¿no? Bueno. Qué lindo, me gusta, me gusta. Está saliendo un proyecto nuevo, Wendy, con las gotitas de cuento, que nunca se me había ocurrido esa frase, pero es así, la palabra sana, la palabra calma, pero también recordemos que la palabra hiere, que la palabra casa, que divorcia, que produce guerras. Hay un texto muy bonito sobre la palabra de Pablo Neruda, que dice que las palabras son como piedritas de colores que van transmigrando, ¿no? Van volando como plumas y se van adaptando, bueno, y que es precioso el texto de Neruda, que lo pueden encontrar fácilmente en las redes, pero también nuestro premio Cervantes, recientemente, Cristina Peri Rossi, una de las mujeres que destacadísimas, que estuvo olvidada mucho tiempo, que se fue del país, que hoy día está radicada en Barcelona. Habrán escuchado en la prensa, ¿no? El premio Cervantes a una uruguaya que lo recibe Cecilia Roth, una argentina. Ella también tiene un texto muy lindo de la palabra, sobre la palabra, pero al final la echa de la casa. Y no te digo cómo, para que las personas vayan en búsqueda del texto de Cristina Peri Rossi, que así se llama nuestra mujer, porque tenemos también a Ida Vitale, ¿no? Recientemente premiada con Premio Cervantes. Muy bien, Irene. Y bueno, ya que nos comentaste algunas mujeres, ¿nos podrías también mencionar a otras que hayan sobresalido en la narración oral? Bueno, sí, se me ocurren algunas, lo que pasa que siempre y todavía suena, sobre todo a nivel europeo, el tema del protagonismo de los hombres. Cuando yo viajé al último Festival de los Hilos, la mayoría eran hombres, habíamos muy pocas mujeres y todos los hombres decían, pero vamos a tener que ir al sur para ver mujeres contar, ¿no? Claro. Pero a mí, por ejemplo, ¿Tú piensas protagonistas... que es algo latinoamericano de aquí o...? Porque yo creo que acá se asocia mucho, no digo en todos los países, ¿no? Pero por ejemplo en el nuestro, que no tenemos mucha tradición indígena, por no decir nada y no decepcionar al público, pero que tenemos muy poca, que no tenemos historias, que no tenemos prácticamente leyendas ricas en cantidad como pueden ser Guatemala,
¿no? Porque ahí está México, Perú, que son países que levantás una piedrita y salen 10 leyendas, no una. Sí, Nosotros sí. no, nosotros no. Entonces, está bueno, y yo creo que el tema de la narración oral, por lo menos en el sur acá, por lo menos en mi país, en Uruguay y en Argentina, que es el lugar que más conozco a nivel latinoamericano, eh, siempre fue un tema de aula, siempre fue un tema curricular. Contaba la maestra, ¿no? O sea, por ejemplo, en Uruguay contaban las maestras en el aula, había clubes de narradores y aparecemos nosotros en escena como mujer joven con Jacqueline de Barros, hoy día escritora, editora radicada en Málaga, aparecemos en escena con que ella dice, ¿y por qué en el aula? Porque los grandes también tienen que escuchar cuentos y las mujeres también tienen que contar y las mujeres... Y ahí empezamos a trabajar en los cuentos para adultos, que hoy día yo creo que hay más personas contando para adultos que para niños y niñas. Porque a los niños a veces a la gente le huye, ¿vio? Porque, porque son muy críticos y muy frontales, y si se Sí. aburren, se levantan y se van, y el adulto se queda, aplaude por compromiso, y bueno, que tratemos de que no sea por compromiso, sino que sea por placer. Pero, pero es un tema muy amplio la narración oral, muy amplio. Claro, claro, sí. Yo leí también un artículo que se llama Narración oral en femenino, que habla sobre, bueno, la literatura oral pasando en boca de las mujeres, que tiene, ahí decía el artículo que tiene una más fascinación y a veces una forma más feliz que los hombres alcanzan menos. En base a tu experiencia, Nire, ¿piensas que es así, que hay una mayor fascinación cuando las mujeres cuentan que los hombres o es por lo mismo, es la pasión que nos mueve? Bueno, yo creo que hay dos temas con la fascinación, si es la fascinación nuestra ante el público o la del público ante el narrador. Yo lo que te puedo asegurar es que como habemos muchas mujeres, por ejemplo en mi país, y pocos hombres contando, la experiencia que yo tengo, que siempre que voy acompañada por un narrador hombre, eh, por ejemplo, una escuela, llama la atención muchísimo, porque hay un hombre contando, hay un hombre, es una cosa rara, que no debería de ser eso, para nada. O sea, Sí, sí. eh, por ahí están muy acostumbrado el público a que la que hace de todo es la mujer y no el hombre. O sea, no solo narramos, sino que hacemos de todo, y el hombre focaliza en algo, ¿no? Pero eso de que haya un hombre narrando, contando, a mí me gusta mucho, tienen otra impronta, y me gusta que también el público sepa que los hombres también pueden contar, porque ahora con esta ola de feminismo que tenemos, yo no me considero feminista, digamos, fanática. Sí, lucho por el derecho de las mujeres, me gusta luchar desde mi lugar, no tolero ciertos comportamientos públicos, que a veces me he metido en algún problemilla por meter la cuchara opinando o diciéndole a una señora no trate así a su niña, ¿no? En medio de un supermercado y ahí se armó la batahola y apareció un policía y me dijo, señora, la vamos a llevar detenida. Digo, no, a mí no, llévela a la señora que maltrató a la niña. ¿A mí por qué? ¿No? Entonces, creo que también tenemos que trabajar mucho con los hombres, que es un tema que a mí me gustaría trabajar mucho con los hombres para que ellos aprendan a utilizar la palabra como herramienta de comunicación. Por ahí también venimos de cada uno de su historia familiar, sabemos que los modelos en general se repiten, que es muy difícil revertir eso, pero que tenemos que hacer un sacrificio, digamos, hacer un esfuerzo para que revertir historias de familia que no han sido muy bienaventuradas, ¿no? Siempre hay algún personaje en la historia de la familia que hace el quiebre, ¿no?
Yo tengo anécdotas, por ejemplo, de niñas que fueron abusadas por su abuelo. Bueno, ahora justo acá hubo un caso, ¿no? Terrible. Esto que estoy contando desde hace muchos años, y ninguna generación, o sea, pasaron como 3 generaciones, y nadie se animaba a hablar, ni siquiera en la familia. Y hasta que una madre, sufre abuso su hija, siempre en el entorno familiar, ¿no? Y por su hija decide hablar. Y ahí empiezan las historias terribles de familias, ¿no? Y ese hombre estuvo ahí, entre esas mujeres, cobijado, en secreto, y bueno, yo creo que hay que trabajar mucho también con las mujeres para que se animen a hablar, para que se animen a contar, para que se animen a alzar la barrera, la bandera de sus derechos. Y también hay que trabajar con los hombres para que sepan que no siempre se logra el triunfo desde el poder y desde la violencia y desde el grito. Hablando de la palabra, bueno, por eso digo el grito, ¿no? Porque también el grito, la palabra puede ser muy violenta. Solamente pensando en el término, o mejor dicho, no solamente pensando en el término que puede ser peyorativo, sino en el tono que se le da a esa palabra, ¿no? Porque muchas veces escuchamos a personas decir palabras como que es lo más corriente, ¿no? Salí de acá, ¿no? Y ahí le meten el epíteto. Y la gente se queda como si nada. Creo que tenemos muchísimo los narradores orales y bueno, invito a las personas que les guste el tema o que tomen conciencia a raíz de esta conversación, a ver qué está pasando en las familias, porque tenemos que empezar por casa siempre, ¿no? Estas charlas son muy lindas porque nos ayudan a expresarnos y a comunicar nuestro sentir, pero para que otro también, por ahí, por donde sea, se le despierte la llamita y diga, bueno, no voy a callar más, voy a hablar. El tema es cómo hablamos, también está el cómo, es como el contar. Yo cuento, tengo un texto, sé qué cuento, de qué va la historia, pero cómo se cuenta, ¿no? Entonces también tenemos que enseñar, entre comillas, a hablar, a comunicar, a contar, pero desde el cómo. No es lo mismo comunicarme a los gritos, ¿no? Que por ahí digo, sí, yo logré comunicarme, bueno, pero estoy a grito pelado, ¿no? Como decía mi abuela, que decir, bueno, me voy a sentar, vamos a conversar, tampoco hacer una ceremonia, porque a veces no resulta, ¿no? Cuando dice, vení que vamos a hablar, nadie quiere ir a hablar, porque uno sabe que algo grave va a pasar, ¿no? Pero que sea algo natural, que sea algo natural. Nosotros, por ejemplo, desde Uruguay con el matecito de por medio, pero bueno, llamar a la charla, a la reflexión, en los recreos, en la universidad, porque que seamos grandes y universitarios no significa que no nos tengamos que conectar con lo sensible, ¿sí? Con lo sensible. Así que bueno, pues. Y qué importante, ¿no? Conocer tanto la narración oral, porque al final a veces no es un tema que se habla, es un tema que a veces no se da en cursos, ni en el colegio, ni en las escuelas, ni en la universidad, pero cómo es importante también conocer ese derecho que nosotros tenemos de la palabra, de que podemos contar nuestras historias, podemos transmitir nuestros sentimientos, ¿no? Y cómo eso debe de estar también en la comunidad, en la sociedad, en las escuelas, colegios, y bueno, así como charlas como esta que nos da la voz para expresar y decir es importante la palabra, que es muy lindo también. Bueno, yo voy a hacer una invitación con mucho atrevimiento para la universidad. Bueno, ¿qué tal si crean un movimiento de narración oral, por ejemplo, optativo, no curricular, a la hora del recreo, a la hora de, ¿no? de
no sé, en un corte que haya, decir, bueno, vamos a probar a ver quién quiere contar cuentos, ¿no? Está lindo eso. Así empezó un poco el movimiento en Colombia también, ¿no? Por eso hay tanto cuentacuento, cuentero, porque hay un movimiento universitario importantísimo. Acá todavía nos falta mucho, pero bueno, vamos haciendo terreno. El año pasado yo empecé con unos talleres en UDELAR, en extensión, en la Universidad de la República. Como les gustó, este año me llamaron de vuelta, o sea que es como, es de a poquito esto, ¿vieron? Es de a poquito, Sí. pero no hay que desistir. Esto es, como decía la maestra, ¿no? Persevera y triunfarás, o sea, hay que perseverar, no queda otra. No, y tantas historias lindas que hay en Guatemala, leyendas, mitos, es increíble todo el material que tenemos los guatemaltecos para hacer una narración oral, no, es increíble. Y bueno, Nire, también yendo un poco más como a las técnicas de narración, bueno, al final es muy distinto contar un cuento, una anécdota con amigos, con familiares, pero otra muy diferente también hacer la narración oral artísticamente, de forma creativa. Y bueno, cuéntanos también cómo ha sido tu trabajo de llevar la narración oral como un arte. Bueno, el tema es que yo desde chica siempre me gustó comunicar desde el escenario, digamos, ya con grandes aspiraciones de pequeña, Ya lo que me tenías en gustaba, la sangre, en el alma. sí, que me gustaba mucho bailar, no sabía bailar, obviamente, tenía 4 o 5 años, y hacía que las personas que iban a un cumpleaños, por ejemplo, el mío, las sentaba y yo hacía show, bailaba, y bueno, ahí, anécdota, ¿no? Mi mamá dijo, no vamos a pasar más vergüenza, que esta niña vaya a aprender, y bueno, y ahí empecé a incursionar en la danza, en el teatro, en el carnaval a los 11 años. Después tuve que ser una mujer seria y ponerme a estudiar y colgar un poco las zapatillas recién a los 20 años y yo hacía ballet español y bueno, bailé con muchas zarzuelas cuando venían a Uruguay, recorridas por el interior, que ahora me doy cuenta que estuve con grandes personalidades. Por suerte tengo los programas guardados, pero, por ejemplo, con Ángel Curoto, con Dade Feir, con gente, pero gente brillante, y yo, siendo un poco niña, adolescente, andaba ahí en el montón, ¿no? De cuerpo de baile, pero siempre me gustó eso, siempre. Bueno, cuando inauguró Canal 5, me acuerdo, un canal uruguayo que es como el canal oficial, digamos, de hace 1000 años, sí, capaz que como 50 y pico de años, ahí me invitaron a bailar y fue muy gracioso con otra compañera, porque estábamos acostumbradas a bailar frente al público. Entonces, como había unas gradas con algunas personas que habían puesto para aplaudir, nosotros nos instalamos ahí a bailar para la gente, pero de espaldas a la cámara. Que la gente nos vio bailar de espalda. Pero un buen día descubro la cátedra de literatura infantil y juvenil del Club de Auli, de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil, y me anoto. Ya había empezado, entonces me anoté como en el segundo módulo, justamente literatura infantil latinoamericana, que uno se piensa que sabe todo, no sabía nada, me parecía todo rarísimo los autores, yo dije, ay, no puedo con esto. Había que estudiar mucho, había examen en los módulos, y dije, yo no voy más porque esto se me hace pesado. Pero allá insistí, y al final hice todos los módulos, todos los exámenes, bueno. Y es ahí que conocí muchísimo de literatura infantil, pero además me invitan a participar del club Dora Pastoriza de Chevarne, que era una mujer argentina, referente en Argentina en narración oral, lo mismo que Marta Salotti, en Argentina. Y Dora venía justo a Uruguay, ahí la conozco, ahí hacemos unos talleres, después yo seguía con la cátedra, ¿no? Y después se realiza el primer encuentro de literatura infantil y juvenil en la Sala Bá Ferreira de la Biblioteca Nacional. Y ahí fue un descubrimiento que hice porque, bueno, conocí a Francisco Garzón Céspedes, un hombre cubano
radicado en España, que cruza la narración oral escénica a Latinoamérica, es un referente en narración oral a nivel mundial. Conozco, bueno, a Jairo Aníbal Niño, un colombiano, artista plástico, narrador, precioso, bueno, y conozco a una cantidad de personalidades de Latinoamérica que fue un placer. A Ana María Machado, premio IBI en literatura infantil, que además estuvo en mi casa, Ay, que sí, que fue una de las que me dijo, Niré, si tú escribes, porque yo escribo desde los 6 años, ¿no? Pero en papelitos, muy desorganizada. Me dijo, no, 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 hay que sistematizar y todo lo que escribas lo presentas a la editorial, que te van a decir muchas veces que no, pero alguna vez les va a gustar. Ahí me enteré también de que ella usaba su apellido de casada, porque estoy contando un secreto a Ana María Machado, a quien le interese. Ella justo estaba separándose cuando trasciende, digamos, exitosamente en literatura infantil. Entonces, como Ana María Machado, el apellido del marido. Y dijo, si yo me cambio el apellido, tengo que empezar de cero de vuelta a que me conozca, porque el nombre tiene mucho que ver. El sí. nombre nos hace. Y ahí parece que en la negociación del divorcio incluyó el apellido. Eso es una cosa novedosa, ¿no? Para Mira, tener en cuenta. sí, sí. Pero, pero bueno, ahí ya no paré más, se abre la escuela de narración oral, ha sido un éxito, yo estoy muy orgullosa de todas las personas que se han formado en Casacuento, que seguimos desde la pandemia por Zoom. Bueno, siempre dije, vamos a ir dejándole paso a los más jóvenes y de a poco va sucediendo, ¿no? Claro, De sí, sí. de a poco va sucediendo. Pero feliz de haber elegido este arte. Y la parte escénica me gusta mucho, ¿no? También me dicen, bueno, capaz que es teatro, ¿no? El narrador camina como por una cornisa, ¿no? Si doy un paso para la izquierda, me caigo para el teatro, si doy un paso para la Claro. derecha, Está capaz como que en me esa voy, línea. claro, capaz que me voy a la declamación, ¿no? También, es otro arte. Entonces caminamos por una línea, pero como dije hoy, y al igual que los árboles, seamos flexibles. Todo lo que podamos ofrecerle al texto para potenciarlo, bienvenido sea. Lo único que hay que tener cuidado es de no abusar de los recursos. O sea, yo Claro. en un cuento no voy a poner todo, no voy a poner el Mire, Kamishibai, y sí, todo. en tu libro, para contarte mejor, ahí hablas algunas técnicas. Tienes un método que se llama NIREAC, ¿verdad? ¿Nos puedes Bueno, comentar un poco de ese método? En bueno, honor a tu nombre. es, es mi nombre con la letra del apellido, la N, que yo pongo al lado de eso, no más no. El no más no sería como una cantidad de no, pero es el no, no digas más no. O sea, porque todo se puede, ¿sí? Solamente que tenemos que ver cómo, de vuelta voy al cómo, e investigar y trabajar, pero no digas de antemano, no, yo con ese autor no, no, yo con ese texto no puedo. Bueno, tratemos, ¿no? Capaz que no me gusta tanto, entonces opto por otro. Después la I, no nos olvidemos de la imaginación, que la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, ¿no? Que los niños son tan imaginativos que a veces decimos, ¿será normal este niño o estará imaginando demasiado? Bueno, volvamos a la imaginación, ¿no? A la intuición también. Hay cosas que cuando somos narradores vamos a un lugar, por ejemplo, y llevamos un cuento, ¿no? Pero sentimos que ese cuento ahí en ese lugar no va a andar, por X motivos, ¿no? La intuición me prendió una lucecita que me dice, ese cuento hoy no. Y bueno, así como buena, yo no digo, pero la gente dice, no, porque yo lo preparé y lo voy a contar. Y el cuento no tiene éxito, el esperado, ¿por qué? Porque no era el momento para ese cuento, para ese público. O sea que hay que hacerle caso también a la intuición, ¿no? Claro. Hay otras más sí, pero voy a avanzar a ver con la R.
también recrear los textos, razonarlos, ir como de la razón, ¿no? Desde la cabeza también, porque si no nos volamos demasiado a veces los artistas, y entonces está bueno un poco bajar a tierra, ¿no? Y, sí, y la E, que para mí es muy importante, no perder la espontaneidad, porque a veces cuando salimos de una escuela, de lo que sea, ¿no? Tenemos una técnica y entonces es como que parecemos robots contando cuentos. No, o sea, seamos espontáneos, seamos naturales. Y es que a veces el error que se comete es como aprenderlo de memoria, ¿no? Y entonces ahí como que se vuelve algo mecánico y ahí es el error que cometen, a veces cometemos los narradores orales. Bueno, también a las personas que no conocen mucho de este arte y que quieren incursionar en él, dirán, va, ¿y entonces cómo hago para apropiarme de un texto? Bueno, hay diferentes técnicas también, ¿no? Lo que no puede faltar es la estructura de la historia, o sea, yo no, en lugar de Caperucita Roja, por poner un ejemplo muy clásico y muy usado como tal, no decir, bueno, le voy a poner Caperuza Amarilla, bueno, ahí ya no es Caperucita Roja. O sea, la estructura es como la columna vertebral, ¿no? La estructura es lo que no podemos cambiar. Entonces después, por ahí hacemos un ejercicio de escribo a la izquierda lo que no puede faltar, escribo a la derecha en forma no simultánea lo que sí puedo cambiar y que no le hace al cuento. O sea, puedo cambiar lo que lleva dentro de la canasta, va a ser lo mismo. Puedo cambiar, ¿verdad?, que si toma por otro camino, donde hay margaritas, pero el cuento dice magnolias, es lo mismo. O sea, hay cosas que no afectan a la historia. Siempre cuento una anécdota con don Mario Benedetti, cuando lo llamé un día para contar un cuento de él, después que charlamos un rato, me dijo, mi hijita, usted haga lo que quiera, pero no me le cambie el final al cuento, porque a mí los finales me dan mucho trabajo. Entonces, bueno, eso siempre lo comento porque a veces yo digo, ¿por qué le cambiaron el final al cuento, no? Que no era ese. Y la narradora dice, ah, porque a mí no me gustó, entonces lo cambié. Bueno, entonces hay que elegir otro cuento. Si no te gusta el final, si no te gustan los protagonistas, hay que elegir otro cuento. No es un camino fácil, es un camino de paciencia. Y es un camino... Así como decíamos en la primera frase de enamorarse, ¿no? Cuesta encontrar esa historia que nos enamore de verdad. Así que es un camino de paciencia. Sí, y es un camino largo, de estar siempre presente, de todos los días estar atenta también a todos los sentidos, ¿no? A ver qué historia nueva, y estar abierta también a otras artes, porque la narración oral y nosotros como seres humanos no somos uno en una cápsula, somos parte del universo. Y los cuentos también son parte del universo. Entonces tenemos que brindarnos a ese universo que en realidad es el que nos está ofreciendo todo. Y nosotros vamos tomando lo que vemos que nos cabe bien, por ejemplo, ¿no? Pero está todo en el universo, está todo, están todas las historias, a veces uno lee un libro, ¿no?, de estas, sobre todo mujeres latinoamericanas que han trascendido tanto con sus novelas, ¿no? Y uno dice, ay, pero a mí me pasó lo mismo, yo lo podía haber escrito. Bueno, no lo escribí. ¿Quién lo tomó primero? Isabel Allende, Ángeles Mastretta y Noni de Collazo. Entonces, bueno, también hay que trabajar desde la humildad, porque eso también creo que va para todos los terrenos. O sea, la humildad está bueno ejercitarla. Sí, 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 tal cual. Y bueno, Nire, ¿qué nos dirías para animar a todas las mujeres, a todas las personas a conocer sobre la narración oral y no solo conocerla, sino también ejercerla? Y bueno, y más a las mujeres a tomar la palabra. Bueno, a mí me gusta mucho dirigirme a todas las mujeres en especial y las niñas, pero también a los hombres, porque creo que también somos parte de una sociedad, de una comunidad, o como le quieran llamar, pero somos parte de.
No somos las mujeres por un lado, las niñas por otro, los niños por otro, los hombres por otro lado. Tenemos que aprender a convivir. Hay un investigador, casi filósofo, creo, argentino, Jorge Dubati, que ahora se me vino a la cabeza, que él habla del convivio, ¿no? El convivio teatral, que es comunicación tácita que se establece entre el espectador y el artista, ¿no? Y en la vida es lo mismo. En la vida es un gran escenario, esto hablo por lo que me parece a mí, ¿no? Que es un gran escenario, todo veo con forma de escenario yo, es un gran escenario donde somos protagonistas, pero que también tenemos que aprender que a veces cumplimos el papel secundario o el extra, y que es tan importante como el protagonista. Entonces hay que estar atentos también a no querer ser siempre protagonista y saber que entre todos juntos, entre todas juntas, vamos a tener mucho más éxito. En el caso de las mujeres, yo las invito, por ejemplo, a la señora, digamos, que trabaja, que estudia, que tiene sus hijos, que dice que no tiene tiempo, porque es verdad, hoy día las mujeres hacen muchas cosas, sobre todo las mujeres de tu edad, Wendy, de las otras chicas, no tanto las como yo, que ya estoy en otra etapa, pero hacen miles de cosas, ¿no? La familia, el trabajo, la gimnasia, las amigas, porque bueno, salen con las amigas un día, bueno, es tremendo. Pero que se tomen un ratito para primero reflexionar, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿No? El quién soy es importante saberlo. A veces nos olvidamos de quiénes somos. Sí, ¿Quién sí. soy? ¿Verdad? Y desde ahí, desde ese lugar, bajar a tierra, conectarse y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo ofrecer yo? Y puedo ofrecer historias. ¿Qué pasó con mi familia? ¿No? Que siempre hay algún secreto de familia. ¿Qué pasó con, no sé, con la abuela? ¿Qué pasó? No tengo historias de mi abuela, no tengo historias. Bueno, a ver, ¿quién tiene las historias en la familia? Empezarnos a contar historias en familia, empezar a contar a los más chicos y no decirles, ya sabes leer, anda a leer el libro que te lo compré, que me salió carísimo, que tiene 400 hojas, pero que tiene una letra de hormiga que el chiquitín no quiere saber de nada, porque también hay que ver qué libro compramos para qué edad. Pero no se necesita tener libros tampoco. Si tenemos buena literatura, mucho mejor, adecuada a la edad, pero sí contar, ¿no? Y bueno, puede ser a la noche, porque es el lugar, digamos, más tranquilo. A veces los adultos nos quedamos dormidos y los niños al otro día nos reclaman la historia y nos olvidamos, ¿no? Y entonces te dicen, no, así no era. Bueno, ¿cómo era? Entonces, el niño o la niña es la que sigue la historia. No, sí, nos ponen en aprieto siempre los más chicos, ¿no? Pero cómo es de lindo que nos une, ¿no? Cómo une las historias, si ponemos en práctica eso, lo une como familia. Bueno, les voy a dar una receta. A mí me encanta cocinar, pero les voy a dar una receta práctica. Vieron que siempre tenemos la costumbre de decir, por ejemplo, llega alguien a casa, sobre todo un adolescente o un escolar, y le decimos, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Te mandaron a estudiar? Que es una metralleta de preguntas al recién llegado, que va dejando su mochila, que no quiere saber más nada por el día del colegio. Y yo no opté por no hacer esas preguntas, esperar un ratito, ¿no? Que uno anda en la vuelta y decir, ¿a que no sabes lo que me pasó hoy? Y de repente es inventado, ¿no? Y entonces el adulto cuenta y dice, ay, ¿a que no sabes lo que me pasó hoy? Ay, justo, vino fulano, ¿no? Algo que les haya pasado, una anécdota. Seguramente el que escucha va a decir, vos porque no sabés lo que pasó en el colegio. Y ahí te cuentas lo que pasó en el colegio. Sí. Pero no bajo presión. O sea, tenemos que buscar una fórmula de poder entablar una conversación y a veces no queramos tampoco con un chico cuando te dicen, ¿de dónde vienen los bebés? Entonces la persona se descoloca, el adulto, porque, wow, explicación científica. No le interesa al niño la explicación científica, quiere una explicación cortita.
al pie, o sea, y no una cátedra de cómo vienen los bebés al mundo, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos también, y muchas veces los cuentos nos ayudan, un cuento literario, un cuento bien elegido, nos ayuda a acercarnos a temas escabrosos, como la muerte, como las pérdidas, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea que está bueno tener a mano literatura y si no, alguien que nos asesore. Eso también está bueno. Claro. Bueno, Nire, ya casi se nos va el tiempo, pero antes de irnos quisiéramos que nos cuentes un cuento. No nos Y yo, podemos ir sin que nos cuentes un cuento. y yo creo que te voy a invitar a ti a contar un cuento, porque eres de Guatemala. No, pero tú Bueno, no lo mira, invito. eh, esto es otra dinámica de taller que debe ser la más vieja y la más conocida, los que me están escuchando del mundo, y entonces yo voy a hacer un cuento colectivo a dúo con Wendy, que lo vamos a inventar en este momento. Somos muy arriesgadas. Yo empiezo, porque siempre empiezo con lo más fácil. Había una vez, Una niña con una rosa en su cabeza. la niña iba caminando cuando de repente el burrito del vecino le vio la rosa en la cabeza. Wendy, Ajá, y le vio la rosa en la cabeza y no te escuché el otro. ahí terminé yo, lo tenés que seguir tú. Bueno, le vio la rosa en la cabeza y le dijo, qué linda tu rosa, ¿dónde la conseguiste? Y la niña no le dijo nada. Y como el burrito se enojó, abrió la boca y se comió la rosa. Y colorín colorado, este cuento inventado se ha terminado. Estamos jugando, Muchísimas, ¿no? sí, sí, no, eso es lo importante, divertirse con la narración oral. Sí, sí, me Salió encanta. cuento improvisado, cortito, con final abrupto, ¿no? Vieron que hubo un sujeto que era la niña, la rosa, que también era el elemento, y el burrito, que era el que provocó el conflicto, y el final, el verbo, que se comió la rosa, punto. Ahí está, con análisis de cuento y todo. Bueno, Nire, de verdad que muchísimas gracias por este espacio, por darnos tu tiempo y bueno, y darnos todo este conocimiento tan lindo, importante para nosotros y dejarnos como esa semillita de seguir con la narración oral o para los que no la conocen, investigar más y los que ya conocen y tienen ahí como el ánimo y no se han decidido, pues bueno, lanzarse porque es de verdad una carrera lindísima donde uno se alimenta y aprende increíblemente. Yo en la narración Sí, oral de verdad que no, o sea, aprendo de los demás, aprendo del público, aprendo, es algo muy hermoso. es muy gratificante, es muy gratificante. Uno da, pero recibe más de lo que da. Y es una bendición. Así que bueno, muchísimas gracias Wendy, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias Norma, que estás por ahí, ahora te veo, y a toda la gente que está en la técnica y que hace posible que nosotras salgamos bellas e inteligentes a través de la pantalla. Un gusto tenerlas nuevamente en este espacio. Realmente es muy enriquecedor y muy interesante. Agradecemos su valiosa participación. Dale, muchísimas gracias, Gracias a Norma. ustedes. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, chao. Solo Chao. a quienes nos ven, les recordamos que los libros de Editorial Universitaria los pueden adquirir en Librería Universitaria los días lunes, jueves y viernes de 8 a 14 horas al teléfono 2418-7924 o al correo libreriauniversitaria@usac.edu.gt. Y les invitamos a que estén pendientes de nuestras últimas actividades de Filwa, de Filusac, el día de hoy. Y feliz día. Feliz día. Chau, chau. Gracias.